Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi tutorial de repaso práctico de histología. Aquí me pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Doctora Gugerli, igual en Instagram. Y bueno, este repaso va a ser nada más del tercer bloque del temario de la UNAM. O sea, vamos a ver sistema respiratorio, sistema tegumentario, endocrino, urinario, digestivo y reproductores. Entonces, espero que les sirva mucho y pues vamos a empezar. Me voy a saltar todo esto que es de bloques anteriores, luego voy a hacer un video de esto también para aquellos que están en final. Y vamos a empezar directo con las imágenes de bloque 3, sistema respiratorio. Entonces, creo que puedo esconder esto. Será un poquito más grande. Ok. Entonces, de bloque 3 de sistema respiratorio, iniciamos en cavidad nasal. Acuérdense que tenemos 3 regiones, vestíbulo, región posterior y región olfatoria. En vestíbulo tenemos el mismo epitelio que la piel, entonces no tiene mayor dificultad para identificarse. Ahorita vamos a ver también cortes de piel. En la región posterior tenemos epitelio respiratorio, que vamos a ver enseguida cuando lleguemos a tráquea. Y en el epitelio olfatorio, en la región olfatoria, cerca de la lámina activosa, es en donde tenemos este epitelio con unas células que se llaman células bipolares u olfatorias. Esas células bipolares u olfatorias son las que detectan los olores porque tienen unos cilios que son inmóviles. ¿Por qué? Porque no tienen dineína. Entonces vamos a anotar esto. No tienen dineína y por eso son cilios inmóviles. ¿De acuerdo? De estas células bipolares, las que se encuentran en el epitelio olfatorio. Vamos a cambiar el colorcito. Siempre quiero, ¿por qué no se está poniendo? Y finalmente, aparte de estas células bipolares, también tenemos otras células de sostén y células basales que son regenerativas. Luego la membrana basal, evidentemente, debajo todo el epitelio, y luego la lámina propia. Y en la lámina propia encontramos estas glándulas. Estas glándulas se llaman de Bowman. Son unas glándulas cerosas que lo que hacen es producir un líquido que va a lavar estos cilios de las células bipolares, estos cilios inmóviles para limpiar las sustancias odoríferas. ¿Ok? Entonces, de laringe. En laringe, o sea, todo faringe, digamos, toda la parte del nasofaringe, vamos a tener epitelio respiratorio. No lo van a tener que identificar como tal en imágenes que sea faringe. Luego en oro y laringofaringe tenemos epitelio plano estratificado sin estrato córneo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí puede raspar el cornflakes, entonces no queremos que se nos lleve todo nuestro epitelio, ¿no? Y llegamos a la laringe. Y la laringe, acuérdense que tiene la función de la fonación, pero también muy importante, mediante la epiglotis, vamos a tapar la entrada hacia las vías respiratorias para que nuestro cornflakes pues no se nos vaya chueco, como le decimos, ¿no? Entonces, tenemos en esta parte superior a la epiglotis. Esto de aquí, entonces, es la epiglotis. Creo que tengo que cambiar el colorcito aquí. Sí. Ahora solo hay que ajustar el grosor, ¿no? Porque está medio delgadito. Listo, entonces, la epiglotis está hecha de cartílago, ¿de qué tipo? Cartílago elástico. Entonces, vamos a anotar eso muy grande. Cartílago elástico. Acuérdense que tenemos diferentes tinciones para cartílago elástico, como Reyes-Mota, pero también Berger. ¿Ok? Esta es en realidad una impregnación metálica, entonces se va a ver de negro. Y Reyes-Mota es un gallego modificado que se ve magenta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ese cartílago, ¿sí lo ven? Esta región de aquí es el cartílago, pero aquí tenemos también epitelios. En esta parte superior, en donde todavía puede raspar mi cornflakes, pues también tengo epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Pero en la porción inferior
en la superficie laringea, perdón, ahí tenemos epitelio respiratorio. ¿Y ese epitelio respiratorio cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo del epitelio respiratorio? Es cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. ¿Ok? Ese es el nombre completo del epitelio respiratorio. Pseudoestratificado. ¿Ok? Y nos continuamos con ese mismo epitelio hacia las cuerdas vocales. Esta primera cuerda vocal que vemos aquí es la falsa o superior, también llamada vestibular. Entonces, vestibular, falsa, es la superior. Y en esta cuerda vestibular o falsa es en donde vamos a tener todavía este mismo epitelio respiratorio. Todavía vamos a tener este cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Se continúa con este mismo. Y en su centro, aquí en el centro, vamos a tener glándulas. ¿Ok? Epitelio respiratorio y glándulas. Y después vamos a tener una transición de epitelios. En esta región de aquí, en las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, entonces se llaman vocales o verdaderas o inferiores, tenemos un epitelio plano estratificado. Que me dicen, pero ella no raspa el cornflakes. Pues no, pero raspan entre sí. Entonces van a estar chocando las dos cuerdas vocales cada vez que hablamos. Entonces imagínense qué doloroso sería que habláramos y nos sangrara el epitelio, ¿no? Estratificado. Obviamente sin estrato córneo. Y en el centro tenemos músculo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos músculo y un ligamento que se llama ligamento vocal. Pero eso es lo importante para distinguir estas dos cuerdas vocales. Y los demás cartílagos, o sea, en este caso aquí el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, son cartílagos hialinos. A diferencia de la epiglotis, que es cartílago elástico. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a observar la epiglotis ya en un corte histológico? Pues vamos a ver aquí la región del cartílago elástico. Acuérdense que su matriz es muy como rugosa, como porque tiene muchas justamente fibras. Acuérdense también que todo cartílago elástico tiene pericondrio, entonces aquí está el pericondrio. Y en esta región de aquí tenemos tejido conjuntivo y aquí vemos a nuestro epitelio, en este caso plano estratificado sin estrato córneo. Luego aquí es la tinción de Reyes-Mota, entonces este cartílago lo estamos visualizando con esta tinción para evidenciar las fibras elásticas del cartílago elástico. ¿Ok? Y aquí nuevamente tenemos que epitelio presenta esta estructura, el epiglotis. Luego, las cuerdas vocales, así se las van a poner para que no sepan dónde es arriba y dónde es abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un epitelio respiratorio porque esta es la cuerda vocal falsa. Entonces, epitelio respiratorio y estas son las glándulas. Y aquí, por aquí vamos a tener una transición de epitelios para tener un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Aquí tengo el ligamento vocal y músculo, ¿de acuerdo? Luego, llegamos a tráquea. La tráquea es un tubo, ¿no? Que va a llevar el aire hacia nuestros pulmones. Y en este tubo vamos a tener también varias capas. Entonces, ¿qué capas tenemos? Primero, un epitelio respiratorio. Este de aquí es el epitelio. Acuérdense que es un epitelio cilíndrico. Aquí lo voy a volver a enseñar. Es el mismo de aquí, cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. ¿Y cuáles son esas células caliciformes? Pues estas pálidas. Estas células de aquí. Vamos a hacer una flechita. No me salió. Esa célula es la célula caliciforme, ¿de acuerdo?
Y aquí vemos nuestros cilios. Esta superficie en donde vemos estos pelitos, esos son los cilios que sirven para el movimiento del moco. Luego, debajo de todo epitelio, obviamente membrana basal y luego una lámina propia. Este tejido conjuntivo es el que nutre a mi epitelio, se llama lámina propia. Juntos forman a una mucosa. Entonces, esto es la mucosa de mi tráquea. Y después me sigo con la submucosa. En la submucosa, en esta región de aquí, tengo estas estructuras, son glándulas. ¿De qué tipo son glándulas? Seromucosas en la submucosa. Entonces aquí vamos a subrayar, porque es una característica de tráquea. Y después vamos a tener unos anillos de cartílago que se llaman anillos en C. ¿Por qué? Porque en la región posterior de la tráquea no tenemos cartílago porque se une con el esófago. Entonces en esa región vamos a tener músculo liso y luego ya una adventicia para unirnos en realidad hacia el esófago. ¿Ok? Entonces no se les olviden las glándulas que presenta la tráquea en su submucosa. Y igual, este cartílago hialino, que es esta región de aquí, tiene un pericondrio. Vean cómo se ve la matriz del cartílago hialino, como mucho más hialina, ¿no? Como un vidrio esmerilado o así, un poquito más liso que el elástico. Y si nos acercamos hacia el epitelio y se destraba la compu, aquí, podemos ver aquí las células caliciformes, estas que se ven pálidas, los cilios, y aquí la lámina propia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia de tráquea con bronquios primarios? Se ven iguales. También tenemos así la misma disposición, ¿ok? Pero a partir de los bronquios secundarios, pues ya estamos adentro del pulmón. Entonces, ¿qué vamos a observar? Alvéolos alrededor de estos bronquios. Aquí en estas regiones vemos alvéolos. Y aparte, perdón, el cartílago va a estar en placas. Vean, estas placas pueden rodearlo ya en su totalidad de cuando es secundario, o cuando es terciario, cada vez ser más discontinuas, ¿no? Estas regiones o parches de cartílago hialino. Pero el epitelio sigue siendo el mismo. Entonces tenemos todavía epitelio respiratorio, tanto en el bronquio secundario como en el terciario, y todavía tenemos glándulas seromucosas en las submucosas, o sea, glándulas mixtas, ¿de acuerdo? Sigue siendo el mismo epitelio y las mismas glándulas. Aquí vemos, con esta tinción podemos observar mucho más fácil el músculo y distinguirlo del tejido conjuntivo que se ve más azulado, ¿no? Es un gallego. Y aquí la diferencia importante entre un bronquio y un bronquiolo es que el bronquio sí tiene cartílago. Esto de aquí, este es el cartílago, ¿no? Esto. Mientras que el bronquiolo, esta estructura de aquí, no tiene cartílago. Estos de acá no son bronquiolos, estos son arterias musculares, entonces no los vamos a confundir, ¿ok? Se los voy a borrar. El que nos interesa es el bronquiolo. En el bronquiolo el epitelio ya no es cilíndrico, se va haciendo cada vez más cúbico, ¿ok? Y dejan de haber células caliciformes, o sea, cada vez van disminuyendo más y van aumentando otras células que se llaman células de Clara. Las células de Clara lo que están haciendo es producir un factor similar al factor surfactante, ¿ok? Lo importante es que aquí ya no hay cartílago y no hay glándula. Veamos otro bronquiolo. Vean, su epitelio es mucho más cúbico. Luego también tenemos tejido conjuntivo, músculo y luego una adventicia. ¿Ok? Y obviamente alrededor observamos muchos alvéolos. Ahora, hay dos tipos de bronquiolos. Bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Vean, aquí estamos viendo un bronquiolo terminal. Entonces, todas estas células que tienen como chipotito, esas son las células de Clara. Como les decía, producen un factor similar al factor surfactante. Y todo esto es continuo, la pared es continua, la del bronquiolo terminal. Como por ejemplo aquí lo podemos ver.
Esto de aquí, toda la pared es continua. Entonces, fíjense bien, toda esta pared es continua. ¿Ah? Pero fíjense aquí, ¿qué pasó aquí? En esa región tenemos un chipotito. Esa apertura da lugar a que el aire se salga, como este también aquí, este espacio ahí. ¿Mm? Son espacios de chipotitos de alvéolos que conectan a un bronquiolo, pero ojo, un bronquiolo respiratorio. Entonces, por eso, esa es la diferencia principal entre un bronquiolo respiratorio y uno terminal, que en el terminal todo es continuo y en el respiratorio sí tengo salidas hacia los alveolos, pero sigo teniendo el mismo epitelio, a diferencia del conducto alveolar. Este conducto alveolar, es el que está aquí, vamos a ponerle CA. Perdón, soy medio nueva con esta cosa. Conducto alveolar, me doy determinadas para decir CA. Aquí el conducto alveolar ya solo va a tener una pared hecha de puros alvéolos. Entonces, todo aquí son puros alvéolos. Entonces, estos son los sacos alveolares o los alvéolos, ¿de acuerdo? Y esto obviamente ya es un corte de, como tal, el parénquima pulmonar. Ahora, como también podemos observarlo con microscopía electrónica de barrido, pues podemos ver aquí cómo se ven los alvéolos, ¿no? Son espacios llenos de aire, hechos de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son unas células planas, que llevan a cabo la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso. Entonces, esa hematosis, ese intercambio, solo puede suceder porque son planas y ocupan la mayor parte de la superficie del alvéolo, pero no son la mayor parte de la población de estas células, del alvéolo más bien, sino que los neumocitos tipo 2 tienen mayor cantidad de células, más población, pero como son cúbicas, ocupan mucho menos superficie. Y los neumocitos tipo 2 que están haciendo, esos producen el factor surfactante. ¿Okay? Entonces, así se ven los alvéolos con los septos alveolares en donde tenemos eritrocitos de los capilares. Luego, sistema tegumentario. Ya sé que puede haber muchas más imágenes del sistema respiratorio, pero pues el punto es que hagamos un repaso más o menos rápido, ¿no? Entonces, de piel, tenemos que entender bien la diferencia entre piel gruesa y piel delgada. Entonces, veamos este corte. Aquí tenemos un corte de piel gruesa que tiene 5 estratos en la epidermis. Entonces, ¿cuáles son los 5 estratos de la epidermis de piel gruesa? El primer estrato, el más gordo, es el estrato córneo. El estrato córneo son células muertas que encontramos en esta región de aquí. Todo esto es el estrato córneo, que ya no tienen núcleo. Luego, el segundo estrato que observamos en piel gruesa es el estrato lúcido, que también son células muertas. Y no es a fuerzas que se vea más claro, también a veces se ve más oscuro, ¿ok? Pero lo importante es que también tiene células muertas. Entonces, vean esta línea amarilla de aquí, ¿la ven? Esa línea amarilla son las células muertas del estrato lúcido. Esto de aquí. No tienen núcleo tampoco. Después sigue una capa de 1 o 2 células del estrato granuloso, que está produciendo los gránulos de queratoyalina y exocita a los cuerpos laminares de Otland, la barrera contra el agua, la exocita hacia acá. ¿Okay? Y después ya tenemos el estrato espinoso, que es el estrato más grueso de la piel, excepto, bueno, en piel gruesa el estrato córneo. Acuérdense que las espinas de este estrato espinoso es por los desmosomas, que tienen las células, los queratinocitos. Y por último tenemos a un estrato basal, que está en una sola capa de células en esta región de acá, que ya no vemos nada. Voy a cambiarle el color. No es el mejor, ¿no?
Tampoco. Ay, chicos, soy muy nueva con esto. No tengo la menor idea de cómo hacer que se vea mejor. Esto de aquí, esta línea, es el estrato basal. ¿Ok? Y debajo de la epidermis, que tiene 5 capas en piel gruesa, tengo a mi dermis. En este caso, la dermis papilar. Ajá. Es el tejido conjuntivo laxo debajo de la epidermis. La dermis papilar. Esto de azul. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a ver otros cortes de piel gruesa. ¿Dónde se ubica? También importante en palmas y plantas, ¿no? En todos los demás sitios del cuerpo tenemos piel delgada, aunque digan, ay, pero es que mi espalda está muy gruesa. No, no importa, sigue siendo piel delgada, ¿ok? Lo que tienes es grasa o hipodermis. Luego, el único anexo que tenemos en piel gruesa son glándulas sudoríparas écrinas, ¿ok? No apócrinas, ni sebáceas, ni pelo, ¿ok? Solo glándulas sudoríparas écrinas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un conducto de una de esas glándulas. Ajá. Vemos aquí la epidermis, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, este que se ve con los núcleos, más oscurito. Y luego vean, esta región de aquí en donde vemos todo esto más oscuro, es el estrato lúcido. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. Porque ese sí es importante identificarlo justamente para que identifiquen piel gruesa. Entonces, el lúcido es... ¡Ay! Se me cayó el audio. El lúcido es esto de aquí. ¿Ven cómo no tiene núcleos? Todo esto de aquí no tiene núcleos. Ya está pixeleando. Esto es el estrato lúcido. Y ya arriba tenemos todo esto súper grueso, el estrato córneo. Por eso el nombre completo de la epidermis, ¿qué tipo de epitelio es? Plano estratificado con estrato córneo. ¿Ah? Vean aquí, también tenemos el estrato córneo, en esta región de aquí el estrato lúcido, luego el resto de la epidermis y los conductos de las glándulas sudoríparas écrinas, ¿no? Que se encuentran sobre todo en la hipodermis o en la dermis reticular. Y vean la diferencia con piel delgada. Aquí solo tenemos 4 capas. Aquí no tenemos estrato lúcido. ¿De acuerdo? En piel delgada no tenemos estrato lúcido. Entonces nos vamos del estrato córneo, que vean lo delgadito que es. Aquí esto, cosito aquí, este es el estrato córneo. Las demás capitas también son muy escasas, muy delgaditas, pues tienen muy poquitas capas de células. Luego tenemos a la dermis papilar, que el único anexo que presentamos ahí son corpúsculos de Meissner o Meissner. Y después tenemos a la dermis reticular. Entonces, todo esto de acá es dermis reticular y luego aquí ya tenemos hipodermis. Y aquí, como estamos viendo un corte de piel delgada en axila acuérdense que sí tenemos glándulas apócrinas, sudoríparas apócrinas. ¿Cómo las voy a distinguir de las sudoríparas écrinas? Bueno, vean, fíjense en la luz de estas glándulas apócrinas. Uf. Entonces, la luz de estas glándulas es irregular, ajá, y muy amplia. Es una luz muy amplia y muchas veces vemos la secreción dentro de esa. Todas estas son cortes de glándulas apócrinas, pero vean la diferencia de estas de aquí. Esta es una luz de una glándula sudorípara écrina. Entonces, todo esto de acá está englobando puras glándulas sudoríparas écrinas, como aquí también, por ejemplo. Y por otro lado, en esta región de acá, vemos un pelo, folículo piloso, y las glándulas que se asocian al pelo, que no tienen conductos, son las glándulas sebáceas. Entonces, las glándulas sebáceas no es lo mismo que seroso, no se van a confundir. Sebáceo es de sebo, de la grasa que lubrica nuestra piel. Entonces, solo tenemos sebo cuando tenemos pelos.
Entonces, en la piel gruesa, pues no tenemos pelos, por lo tanto no tenemos glándulas sebáceas. Y las glándulas sebáceas tienen un mecanismo de secreción holócrino, o sea, la célula muere, explota y vierte su secreción hacia el folículo piloso para que pueda salir hacia la superficie, ¿verdad? Entonces, esto es piel delgada. Veamos otro ejemplo de piel delgada. Vean cómo el estrato córneo está muy delgadito. Y aquí vemos que las demás capas también son muy delgaditas. Vemos la diferencia entre la dermis papilar y la dermis reticular. En la dermis papilar se llama así porque tiene estas como proyecciones que se llaman papilas. También aquí las podemos ver. Estas proyecciones son las papilas dérmicas. Y es tejido conjuntivo laxo. Pero por otro lado, aquí la dermis reticular es tejido conjuntivo denso y regular. Entonces acuérdense que el laxo denso es respecto a las fibras. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de glándula estamos viendo aquí? Si tiene luz estrecha, luz estrecha, regular, es una glándula sudorípara écrina o merócrina, esos son sinónimos, ¿ok? Están produciendo el sudor normalito que podemos tener en todo el cuerpo, incluido en piel gruesa. Luego, aquí tenemos glándulas, vean su luz amplia, irregular, con el borde como festoneado, como si viéramos ahí la secreción. ¿Ya lo vieron? Esas son las glándulas apócrinas. Entonces, ¿en dónde se ubican las glándulas apócrinas? En la triple A, ¿no? En axila, ano y areola. Axila, ano y areola. No sé si lleva acento, pero axila, ano y areola. Areola. Ya no sé si lleva acento. No puedo tener un video con errores. ¿Por qué llevaría acento? Creo que no. Ay, pues Wikipedia dice areola o areola. Es como, no me sirves. Venga. ¿Y qué otro tipo de glándulas tenemos? Las sebáceas. Vean cómo, como es una secreción grasosa, pues se ve más pálido, ¿no? Entonces aquí vemos las glándulas sebáceas, forma sacular, que vierten su secreción hacia el folículo piloso. Esas obviamente solo las tenemos en piel delgada porque es el único sitio donde tenemos piel delgada. Donde tenemos pelo, perdón. Ahora, las células especiales de la epidermis no las solemos preguntar para identificación en imágenes. Lo único que sí podría hacer es que identifiquen que hay melanina como un pigmento, ¿no? O una inclusión dentro de los melanocitos, pero sobre todo dentro de los queratinocitos. ¿Por qué? Porque los melanocitos se lo donaron a los queratinocitos. Esa donación de melanina se llama donación pigmentaria o secreción citocrina. Citocrina. Muy bien. Luego, las otras células especiales son de la epidermis, son las células de Langerhans, son células presentadoras de antígeno, también, o sea, dendríticas que están en la piel, presentan, como saben presentar antígenos, tienen MHC1 y 2, proteína S100, la angelina, y si lo vemos con microscopía electrónica de transmisión, también podemos observar sus gránulos de Birbeck. ¿Okay? Aquí estamos viendo con una técnica de ATPasa, una histoquímica simple con histoquímica enzimática, perdón, ATPasa. Vemos estas células que presentan mucha ATPasa, son las células de Langerhans. Y aquí estamos haciendo inmunohistoquímica enzimática, donde podemos observar la proteína S100. Ok, de bloque 3, sistema digestivo, empezamos con lengua. Entonces, acuérdense que en lengua tenemos un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que solo en las papilas gustativas filiformes, entonces vamos a anotarlo, en las filiformes, sí tienen estrato córneo. ¿Okay? Las filiformes sí tienen estrato córneo, pero el resto de las papilas gustativas no tienen estrato córneo.
Luego tenemos a la lámina propia, y debajo puro músculo esquelético. Este músculo esquelético está en todas las direcciones, para que podamos mover a la lengua en todas las direcciones. Luego, aquí tenemos otro corte también de lengua. Vean el el epitelio, plano estratificado sin estrato córneo, que bueno, en algunos animales puede presentar un poquito, pero más como evidente, ¿no? Tiene más papilas filiformes también. Y después tenemos la lámina propia y luego el músculo esquelético. Vean aquí como se ve muy evidente con mazón el músculo esquelético en rojo, igual que el epitelio, y aquí en azul el tejido conjuntivo. Y aquí tenemos otro epitelio en forma de glándulas, ¿no? Este tejido epitelial glandular son las glándulas salivales menores. Están viendo la secreción hacia la lengua. Ahora, tenemos varias papilas. Aquí les puse las papilas circunvaladas. Vean cómo tenemos aquí un gran pozo. Aquí entra, pues un pozo alrededor de esta papila circunvalada. Acuérdense que solo tenemos de 8 a 12, justo enfrente del surco terminal de la lengua. Y que aquí también tenemos glándulas salivales menores, llamadas glándulas von Ebner, que van a vertir su secreción hacia las papilas circunvaladas. Luego, las papilas foliadas tienen esta forma como de M, y vean, aquí podemos evidenciar mucho más fácil los corpúsculos gustativos. Estas regiones pálidas de aquí, esos son los corpúsculos gustativos. Y aquí también podemos encontrar glándulas von Ebner. Y aquí el músculo esquelético y otras glándulas alrededores. Luego, ¿cómo se ve el corpúsculo gustativo? Son estas células sensitivas. Son células neuroepiteliales que tienen la capacidad justamente de recibir el estímulo del gusto, y luego transmitirlo. Entonces, tenemos esta región de aquí donde entra el sabor, digamos, la sustancia ya disuelta en la saliva, y esta región se llama el poro gustativo. Todo esto, el corpúsculo gustativo. Muy bien, llegamos a las glándulas salivales mayores. Tenemos 3, parótida, submaxilar y sublingual. Ahora, la parótida tiene predominio de acinos serosos y encontramos adipocitos. Entonces, acuérdense que los acinos serosos es en donde tenemos la acidofilia apical, en esta región de aquí, y la basofilia basal. Entonces, basofilia basal, vean, esto que se ve moradito es la basofilia, y esto que se ve rosa es la acidofilia apical. Y pues tenemos muchos adipocitos en nuestro parénquima. Esto va a ser una diferencia importante con páncreas, porque en páncreas también tenemos acinos serosos, pero adicionalmente encontramos obviamente en páncreas los islotes de Langerhans y en el centro de los acinos las células centroacinales. Muy bien. Ahora, la glándula submaxilar es la que más saliva produce y tiene acinos mixtos, o sea, seromucosos. Entonces, si es seromucoso, la parte serosa es la parte de la semiluna. Entonces, vean, vamos a dibujar una semiluna. ¿Cuál les gusta? Esta de aquí es mi semiluna serosa. ¿Se la ven? La cambio de color. ¿Verde? ¿Más gruesa? Ya. Entonces, esa es la semiluna serosa. Y esta región de aquí es el acino mucoso. Entonces, juntos me hacen un acino mixto. Esto de acá es un conducto, ¿de acuerdo? Y la glándula que es mixta es la submaxilar. Y finalmente la sublingual tiene predominio de acinos mucosos. Entonces, aquí lo que vamos a observar predominantemente son puros acinos mucosos. Acuérdense que el núcleo está totalmente rechazado hacia la periferia, un núcleo basal, y cuando tenemos moco se ve pálido, ¿no? Y aquí tenemos algunos conductos, porque pues las 3 son glándulas exócrinas. Luego, llegamos a esófago. Entonces, a partir de esófago inicia el tubo digestivo, ¿no? Y vamos a tener siempre la misma disposición. Entonces, mi primer capa en tubo digestivo
La primera capa siempre de tubo digestivo se llama mucosa. Y la mucosa incluye dos cosas, un epitelio, que es esto de aquí, y después una lámina propia. Ay, esto se cambió a una flecha extraña. A ver. Córtese. Más o menos. Este es el epitelio. Y debajo tenemos a la lámina propia. Acuérdense que la lámina propia es siempre tejido conjuntivo laxo. Lámina propia. Y juntos forman a la mucosa. Debajo de la mucosa tenemos a la submucosa. Entonces todo este tejido de acá, este tejido conjuntivo más denso y regular, esa es la submucosa. Y muy importante, en esófago y en duodeno presentamos glándulas en la submucosa. Solo en esos dos sitios de tubo digestivo tenemos glándulas en la submucosa. En otros sitios podemos tener glándulas en la lámina propia, en esta región de acá. Pero en la submucosa, solo en esófago y en duodeno. Y estas glándulas de esófago que se encuentran en la submucosa se llaman glándulas esofágicas propias. ¿Ok? Glándulas esofágicas propias. Como pueden ver, tienen predominantemente acinos mucosos, pero también algunos otros acinos serosos. Vean, el epitelio del esófago es plano estratificado, sin estrato córneo. Luego tenemos lámina propia. Luego, aquí se observa un poquito más fácil la muscular de la mucosa. Se me olvidó ponerla acá. Que esto, de hecho, es. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué hice? No. Ya está. Muscular de la mucosa. Entonces, la muscular de la mucosa es otra capita de la mucosa. Esta región de aquí. Y luego ya tenemos a la submucosa. Perdón. Entonces, igual aquí, epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa y luego submucosa. Entonces, en la submucosa de esófago encontramos estas glándulas que se llaman esofágicas propias. Luego llegamos a estómago. Estómago, por alguna razón, y yo también me acuerdo cuando iba en primero, se me dificultaba mucho para identificar. Vamos a prestarle un poquito más de atención para no tenerla mal en el examen. Entonces, en el estómago tenemos un epitelio cilíndrico simple mucoproductor o mucosecretor. Entonces, el moco, acuérdense que no solo lo pueden producir las células caliciformes, ya sé que son las más fáciles de identificar, pero aquí son células cilíndricas las que producen moco. Entonces, son células epiteliales cilíndricas y en su región apical, en su cabecita, tienen moco. Entonces, acuérdense que el moco es Paz positivo y por eso aquí se ve tan magenta nuestro epitelio. Ahora, tenemos unas entradas en ese epitelio. Esas entradas, o como que, pues sí, hundimientos, invaginaciones, esas se llaman pits o fositas gástricas, ¿de acuerdo? Debajo del epitelio tenemos a una lámina propia muy ancha, pero como pueden ver, aquí no se ve como tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque es muy escaso el tejido conjuntivo en esta lámina propia, porque tiene unas glándulas muy grandes que se llaman glándulas gástricas, corpo o corpofúndicas, cuando están en el cuerpo y en el fondo del estómago, ¿no? Entonces, estas glándulas gástricas o corpofúndicas se encuentran en la lámina propia del estómago. Entonces, todo esto de aquí es lámina propia. Y luego ya tenemos a la muscular de la mucosa. Y luego ya la submucosa, y en la submucosa no tenemos glándulas, porque es estómago. Ahora, estas glándulas gástricas son muy importantes porque ahí es en donde tenemos a las células parietales y a las células principales. Parietales
y principales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué hace. Pero ahí en esas glándulas se encuentra. Ahora vemos un acercamiento hacia este epitelio mucoproductor en estómago. Entonces, vean estas células. Vamos a dibujarla. Esto sí es importante porque nos equivocamos mucho con estas imágenes. Entonces, esto es una célula, vean, la voy a englobar. Esto es una célula. Aquí está su núcleo y aquí está su cabecita llena de moco. ¿La ven? Entonces es una célula cilíndrica, ¿estamos de acuerdo? Todas son puras células cilíndricas con mucho moco. No son células caliciformes. Ahora aquí, por ejemplo, si vemos mucho mejor a la lámina propia, el tejido conjuntivo laxo que está debajo, y luego se invagina y llegan acá las glándulas gástricas, que aquí ya no podemos observar porque nos acercamos demasiado, ¿no? Pero si nos acercamos a estas glándulas gástricas, estas de aquí, vamos a ver las diferentes células que tienen. Estas importantes que son muy acidófilas, por ejemplo, esta de aquí, esas son las células parietales. ¿Y qué están haciendo las células parietales? Producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Mientras que las células principales son más basófilas, entonces podrían ser estas de acá, ¿no? Son células más basófilas que producen pepsinógeno. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense un príncipe, principales, tomando Pepsi. Células principales, pepsinógeno. Y ya las parietales son las que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ahora, en intestino delgado tenemos un epitelio, no me acuerdo si lo anoté. Sí. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. ¿Okay? Ese es el epitelio de intestino delgado. Entonces, ese epitelio lo vamos a tener alineado en unas cosas que se llaman vellosidades. Estas proyecciones que se llaman digitiformes del intestino se llaman vellosidades. En el centro de esa vellosidad tengo lámina propia, ¿okay? O sea, tejido conjuntivo laxo. Y aquí tengo alineado a mi epitelio. Entonces, estas células pálidas, estas de aquí, esas son células caliciformes. Estas sí, ¿ok? Y el restante son los enterocitos que sirven para absorber y que tienen microvellosidades. Ahora, aparte de tener estas vellosidades, o sea, estas proyecciones, yo hacia la lámina propia, o sea, hacia esta región de tejido conjuntivo, yo tengo unas invaginaciones. Entonces, quiero que se fijen bien, esto de acá es una proyección, o sea, una vellosidad, ¿no? Mientras que acá tenemos una invaginación o cripta, ¿ah? que es en realidad una glándula. Esa cripta se llama, aquí, cripta de Lieberkühn. Es una cripta de Lieberkühn. Esa cripta, en el intestino delgado, presenta unas células muy, muy acidófilas, con unos gránulos acidófilos apicales, que se llaman células de Panett. Entonces, lo importante que tenemos que grabarnos para intestino grueso es, uno, que no vamos a tener vellosidades, ¡pum! Se podan todas las vellosidades, entonces ya no vamos a tener vellosidades, todo aquí arriba ya no lo vamos a tener, solo vamos a tener criptas, pero matamos a las células de Panett. Entonces, intestino grueso, sin vellosidades y sin células de Panett en las criptas. Pero tenemos el mismo epitelio, o sea, sigue siendo un epitelio cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. ¿Ok? Cilíndrico simple, perdón, ya sabía que se me estaba olvidando una palabra. Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y ya debajo tenemos el resto de la lámina propia, ¿no? Y músculo. Las mismas capas que en el resto de tubo digestivo. Pero lo importante es siempre identificar bien el epitelio, ¿ok? Para ubicarnos en qué región estamos de tubo digestivo. Entonces, vean, aquí estamos viendo una tinción compás. Entonces, vemos aquí las vellosidades. Aquí no vemos las criptas, aquí vemos puras vellosidades, esta proyección. Entonces, en este centro tenemos lámina propia. Aquí tenemos alineado el epitelio, ¿no?
Y fíjense bien, como es paz, ahora las células caliciformes llenas de moco se tiñen magenta, rojo, ¿no? Muy intenso. Y esta línea de aquí no es como tal la membrana, porque acuérdense que la membrana tiene unas proyecciones que se llaman microvellosidades. Esas proyecciones tienen pegadas al glucocáliz y ese glucocáliz es el que es paz positivo. Entonces, yo solo puedo visualizar ese glucocáliz con microscopía fotónica porque tengo unas proyecciones que me amplían mi superficie, llamadas microvellosidades. Muy bien, aquí tenemos otro acercamiento a estas células cilíndricas. Vean, estas son los enterocitos que sirven para absorber. Y aquí tenemos a las microvellosidades que tienen justamente esa función y están rellenas de actina, ¿no? Y aquí tenemos a la célula caliciforme, llena de moco. Y aquí, tejido conjuntivo laxo, ¿no? De la lámina propia. Vean, estas son las microvellosidades. Entonces, la membrana como tal es esta línea. Entonces, yo no estaba viendo esa línea con el PAS, porque esta línea está haciendo esto, ¿no? Entonces, en vez de ver que sube y baja, yo con PAS lo único que veo es esta línea, ¿no? Esta línea roja. Entonces, lo que en realidad representa es este glucocáliz que está pegado a estas microvellosidades y que entonces yo puedo observar todo este grosor de el borde en cepillo de mis enterocitos, este borde lleno de microvellosidades, ¿verdad? No estoy viendo como tal la membrana, porque acuérdense, la membrana es demasiado delgada para verla con microscopía fotónica. Ahora, las criptas de Lieberkühn en intestino delgado, como habíamos dicho, tienen células de Paneth. Esas células de Paneth que están haciendo, me están produciendo cosas contra bacterias, entonces defensinas, lisocimas, zinc. Y son estas de aquí. Estas son las células de Paneth que tienen estos gránulos acidófilos hacia la región apical, o sea, hacia la luz de la glándula. También en estas criptas de Lieberkühn puedo tener células del SNED, del sistema neuroendocrino difuso, que para eso me sirven las impregnaciones metálicas para poderlas observar. Hay muchísimos tipos de células de SNED, pero pues no las van a tener que identificar como diferentes tipos, solo con que se acuerden que se ven con impregnaciones metálicas. Luego, el plexo mientérico de Auerbach es un plexo que podemos ver aquí. Son neuronas, ¿no? Agrupaciones de neuronas en forma de ganglios, pero este es un ganglio intramural. ¿Qué quiere decir que sea intramural? Que está dentro de una pared o de un muro. ¿Qué muro? Pues del intestino. ¿Ah? Pero bueno, también en el resto de todo tubo digestivo en realidad, ¿no? Aquí lo estamos viendo en intestino. Y en intestino tenemos la disposición siempre de circular interna en la muscular y la longitudinal externa. Entonces, todo esto es la capa de músculo que está hasta afuera de mi intestino. Bueno, justo antes de la serosa, ¿no? Y como les había dicho, en esófago, el único sitio en tubo digestivo donde también tenemos glándulas en la submucosa es en duodeno. Entonces aquí les presento a estas glándulas que se llaman de Brunner, son las glándulas duodenales que se ubican en la submucosa, que secretan urogastrona y bicarbonato. También pueden, o sea, son de tipo mucoso. Y ahora para distinguir duodeno de ilion o de yeyuno, en ilion tenemos agrupaciones de tejido linfoide, también en la submucosa, y también podemos encontrar más linfocitos en la lámina propia. Entonces vean, esto es un nódulo linfoide secundario, porque tiene centro germinal, y acá vemos las proyecciones, o sea, las vellosidades intestinales en ilion. Y luego estas invaginaciones serían las criptas de Lieberkühn, ¿no? Ahora llegamos a intestino grueso. En intestino grueso, lo importante es que podamos nuestras vellosidades y matamos a las células de Paneth. Entonces, lo único con lo que nos quedamos son puras criptas. ¿Ya las vieron? Estas criptas son las criptas de Lieberkühn, que no tienen células de Paneth. ¿Y por qué no lo vamos a confundir con estómago? No lo van a confundir con estómago, porque aquí luego tenemos la muscular. ¿Ya vieron? Muscular de la mucosa. Entonces, después de tener como esta invaginación de cripta, luego sigue ya la muscular.
Pero acuérdense que en estómago, ¿qué seguía? Las glándulas gástricas, ¿no? Vamos a regresarnos tantito. Acá tenemos el epitelio, o sea, estas invaginaciones, esas pits o fositas gástricas, y después que tenemos todo esto, toda la lámina propia llena de glándulas gástricas, con células parietales, principales y muchas otras. Ajá. Y hasta acá abajo tenemos a la muscular. Entonces, ¿por qué no puede ser igual que esto? Porque tenemos la muscular de la mucosa y luego. ¿Ok? Muy bien, en apéndice tenemos el mismo epitelio, la misma disposición que el intestino grueso, todo lo que tenemos también tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces, vean esto. Estos son nódulos linfoides, también secundarios porque tienen un centro germinal. ¿Sí los ven? Muy bien, y luego ya nos seguimos con la muscular y todo muy normal, igualito que en el resto del intestino. Vean, aquí tampoco tenemos vellosidades, tenemos puras criptas. Ahora, las glándulas de digestivo. En digestivo vemos, ya vimos las salivales mayores, ¿no? Y tenemos aparte otras glándulas anexas, que son el páncreas y el hígado. Entonces, páncreas se divide en dos porciones. En el páncreas exócrino, o sea, dos porciones funcionales, ¿no? En el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. El páncreas exócrino está constituido por acinos serosos. Entonces, ¿qué es un acino seroso? Esto de aquí. ¿Ah? ¿Qué está haciendo esto? Esto de aquí es un acino seroso. Nuevamente aplica lo mismo. Basofilia basal, por eso es el más moradito aquí, y acidofilia apical. Vean aquí, por ejemplo. Basofilia basal y acidofilia apical. Son las pizzas, siempre les dibujamos. Pero también muy importante, en páncreas encontramos la porción endocrina llamada islote de Langerhans, ¿no? Vean, la basofilia basal, acidofilia apical, de los islotes, de los acinos serosos. Otra vez, basofilia basal, acidofilia apical. Y aquí sí vemos este grupo de células que les mencionaba hace rato. Estas de aquí, estas son las células centroacinales, ¿no? Que no tenemos en parótida. Y como pueden ver, aquí tampoco tenemos tejido adiposo, ¿no? Vean qué bonito. Esto es la basofilia basal. ¿Por qué? Porque tenemos mucho retículo endoplásmico rugoso con ribosomas que tienen ARN ribosomal y por lo tanto son basófilas, ¿no? Porque son estructuras ácidas. Y por otro lado tenemos aquí a los gránulos apicales que son acidófilos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas son básicas. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas? Pues todas las que forman el jugo pancreático, ¿no? Todos los simógenos que se van a activar una vez que lleguen al duodeno. Y aquí tenemos al islote de Langerhans, esta congregación de células o conglomerado de células, conglomerado de células, y tenemos muchos, muchos, muchos capilares. ¿Por qué? Porque esta porción es endocrina, entonces vierte su secreción hacia la sangre. Mientras que los acinos serosos, que están acá afuera, como el mar de acinos que rodea al islote, es la porción exócrina que tiene conductos. Ahora, hígado. En hígado, lo que tenemos que saber identificar es como tal la estructura, o sea, el órgano, saber que esto, así se puede ver el hígado, ¿no? Tiene más o menos la estructura de hexágonos. El lobulillo clásico en el hígado. ¿Qué tenemos en el centro del lobulillo clásico? A esta estructura que se llama vena central. Y en los vértices, a ver, con amarillo. Pues ahí. En los vértices es en donde tenemos las triadas portales. Vean aquí, esto es mi vena central y todos estos son los cordones de hepatocitos.
Esa vena central, después de estar aquí en el centro del lobulillo clásico, se va hacia formar la vena hepática. Entonces, muchas venas centrales van a ser tributarias de la vena hepática, que luego se va hacia la vena cava inferior. ¿Okay? Pero, como había dicho acá, en los vértices tenemos a las triadas portales. Entonces, ¿de qué está hecha una triada portal? De un conducto biliar, que es aquí el caso, el número 1. El 2 es una arteriola hepática. Esa arteriola hepática, la arteriola hepática viene de la arteria hepática, o sea que tiene mucho oxígeno. Y luego tenemos a la vénula porta. ¿De dónde viene esa vénula porta? Pues de la vena porta, que viene con muchos nutrientes desde los intestinos, ¿no? Entonces, llega la vénula porta y el flujo de sangre es desde la vénula porta hacia la vena central. Entonces, desde la vénula porta hacia la vena central. ¿Ok? Esta es la dirección del flujo de sangre. Desde la triada portal hacia la vena central. Por otro lado, el flujo de bilis, entonces vamos a ponerlo de color más verdoso. El flujo de bilis es del centro hacia la periferia. Entonces, por eso tenemos diferentes lobulillos también, pero eso no lo van a tener que saber identificar en imágenes, solo repasar la teoría. Este es un lobulillo clásico, esto de aquí, que hace un hexágono y tiene la vena central en su centro. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ven los hepatocitos? Así, ¿no? Con el núcleo de cara abierta, con eucromatina y el nucleolo evidente. Están rodeados de puros sinusoides. Y acuérdense que entre el sinusoide y el hepatocito tenemos un espacio llamado espacio de Dis, o Dice, no sé, algo así, creo que es en francés. Y ahí tenemos unas células llamadas células estrelladas, estrellada o de Quito. Y esa es la que almacena vitamina A. Muy bien. Otro hepatocito. Aquí me gusta siempre poner un smiley. Está haciendo viscos. Qué bonito. Acuérdense que el hígado almacena mucho glucógeno, entonces tenemos también tinciones para glucógeno como carmín de Best, para evidenciar esta intrusión. Y tampoco lo van a tener que saber identificar, pero tenemos células de Kupfer, son los macrófagos del hígado. ¿Okay? Ahora, vesícula biliar, esa sí es importante saberla identificar. Tiene un epitelio cilíndrico simple, que podemos observar aquí. Y después una lámina propia. Esta lámina propia va a ser proyecciones. Entonces, tenemos muchas proyecciones en vesícula biliar. Y ojo, después de la lámina propia nos vamos directo a la muscular externa. Esto de aquí es músculo, pero de la muscular externa. No hay muscular de la mucosa ni submucosa. ¿Okay? Que si tenemos como estas, como bolitas dentro de las proyecciones que se llaman senos de Rokitansky-Aschoff. Estas cositas de aquí son unos senos, pues así se llaman, senos de Rokitansky-Aschoff. Nos pueden ayudar un poquito a identificar vesícula biliar. Vean, las proyecciones, el epitelio cilíndrico simple, luego aquí la lámina propia, tejido conjuntivo, y luego directo nos vamos a la muscular externa. No hay submucosa. Si nos acercamos hacia el epitelio, vamos a ver que es un epitelio cilíndrico simple y que, bueno, está compuesto de unas células claras y otras células en cepillo. Son más escasas. Muy bien, llegamos al sistema endocrino.
Déjenme guardar el video y luego ya los voy a juntar para que no se vuelva un archivo muy pesado.